Lectura del texto definitivo del informe de la Comisión Mixta para investigar la problemática del agua. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el ciudadano diputado Julio César Reyes para su presentación. Puede hacer uso de la tribuna. Adelante, diputado. Sí, buenas tardes, ciudadano presidente, colegas diputados. Hoy vamos a dar lectura al informe definitivo que trató o que recogimos de todo el trabajo que la comisión mixta planteada por la plenaria de este Parlamento se conformó para llevar a cabo todo el proceso de investigación de la grave crisis de agua o de suministro y calidad de agua en nuestro país. Debo recordar que el pasado 19 de enero, el día martes, en sesión ordinaria de este Parlamento, se declaró la emergencia de agua por mayoría del Parlamento y allí se conformaron la comisión mixta integrada por la Comisión de Administración y Servicio y la Comisión Permanente de Ambiente. Luego, en ese contexto, nos planteamos todo un conjunto de trabajo que consistió en inspecciones, en investigaciones, en comunicaciones. Logramos en ese entonces hacer una invitación a las autoridades del agua, me refiero a la hidrológica venezolana, Hidroven. Aquí estuvo la presidenta, sus cuerpos directivos, algunos presidentes de las filiales que están adscritas a la hidrológica venezolana. Durante más de 7 horas pudimos intercambiar algunas inquietudes de parte de las comisiones integradas por los parlamentarios de Administración y Servicio de Ambiente, incluidos los equipos técnicos. De allí consideramos que fue fructífero ese momento. Las autoridades del agua, colegas diputados, quedaron en enviar algunas informaciones, luego se las solicitamos por escrito. Nunca fue posible que obtuviéramos las informaciones que requeríamos para nutrir el informe que debíamos presentar definitivamente a este Parlamento. Luego nosotros continuamos con todo ese proceso. Hicimos visitas a plantas potabilizadoras de agua, a represas, a todo lo que creíamos conveniente era pertinente hacer en el marco de la función o del mandato del cuerpo legislativo. No obstante, llegamos a un informe preliminar que fue traído a este Parlamento, fue debatido, donde intervenimos diferentes parlamentarios de ambas bancadas y continuamos con todo ese proceso. Debo decir, señor presidente, que cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución y lo que establece también el reglamento interno y de debates de este Parlamento, específicamente en su artículo 115, en el tema de las comparecencias e interpelaciones, nosotros invitamos al ministro de Ecosocialismo y Agua, otrora Ministerio del Ambiente, al ingeniero Ernesto Paiva, y no fue posible, cumpliendo estrictamente con el procedimiento. Las comunicaciones fueron suscritas por el propio presidente del Parlamento, diputado Henry Ramos Ayub, en virtud que así lo establece el reglamento. Hubo una comunicación en fechada el 7 de junio para que asistiera a comparecer ante la comisión mixta y no fue posible. Luego dimos la holgura suficiente e hicimos una segunda convocatoria que se realizó el 16 de junio, suscrita por el presidente del Parlamento,
Y luego hicimos inclusive, aunque no estaba previsto en el procedimiento, quisimos hacer una tercera convocatoria que se fechada el 28 de junio para que asistiera el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua, y no fue posible. Buscamos diferentes vías, hasta buenos oficios con algunos parlamentarios para que pudiera darse ese encuentro, y que era muy necesario, no solamente con el ministro, sino con algún viceministro o director general, pero que era pertinente intercambiar opiniones con algún funcionario del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, toda vez que en todo ese proceso de investigación, revisión de la memoria y cuenta del Ministerio entregada acá a este Parlamento, encontramos inconsistencias, algunas incongruencias que debe ser revisada, pero que no fue posible, colegas diputados, encontrar una respuesta por ninguna vía, ni siquiera la escrita. Por esa razón, nosotros creemos pues cerrar ese informe que tendrá la oportunidad el diputado Stalin González, presidente de la Comisión de Administración y Servicios, de presentar a este Parlamento, pero que nosotros, en base a toda esa situación, son muchos los elementos, que se basó la comisión y que están allí recogidos en todo ese informe donde la crisis del agua sigue latente. Vinieron las lluvias y el problema del suministro de agua y la calidad de agua sigue golpeando a los venezolanos. Hay un sinnúmero de violaciones, así lo creemos en nuestro criterio, a la ley orgánica vigente del ambiente, a toda la normativa legal ambiental, incluso a la propia Constitución, lo que contiene el artículo 304, el artículo 127, por parte de las autoridades del ambiente. En nuestro criterio hay una deficiente gestión ambiental en nuestro país. Por todas esas razones, nosotros hoy venimos a solicitar a la plenaria de este Parlamento y recomendamos que se apruebe el informe que en su primer punto expresa taxativamente reivindicar y defender las atribuciones que en el orden del ejercicio del control político sobre la administración pública le corresponde a este Parlamento. Y en tal razón, señor presidente, colegas diputados, nosotros recomendamos a la plenaria de la Asamblea Nacional el establecimiento de responsabilidad política al ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Agua, ingeniero Ernesto Paiva. En primer lugar, por la desacertada gestión. No hubo respuesta a las innumerables comunicaciones que nosotros enviamos. En segundo lugar, hay graves inconsistencias, incongruencias en la memoria y cuenta sobre lo que dice la misma y la ejecución física y financiera en las visitas in situ que nosotros, ambas comisiones, realizamos. Por esa razón nosotros ratificamos ese pedimento, señor presidente, y así hemos cumplido con el mandato de esta plenaria en todo el proceso de investigación de la problemática del suministro y calidad de agua potable en nuestro país, no obstante que en labores inherentes a las funciones de nuestras comisiones seguiremos trabajando en esos temas, en todo lo que tiene que ver con los recursos naturales de nuestro país, así como lo hará también la Comisión de Administración y Servicios. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, ciudadano diputado Julio César Reyes. Tiene la palabra la diputada Nora Delgado. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, muy buenas tardes, colegas parlamentarios, buenas tardes al pueblo heroico mirandino de Venezuela, que hoy conmemora el bicentenario de la siembra inmortal de nuestro prócer independentista Francisco de Miranda. Bueno, hoy nuevamente traemos el tema del servicio de agua potable y lo primero que debemos
expresar ante el pueblo venezolano es que lo que se pretende hoy de responsabilidad política, un llamado a la responsabilidad política al ministro de Ecosocialismo, es algo que demuestra el carácter inconstitucional de esta directiva de la Asamblea Nacional cuando desconoce la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que haciendo uso de su competencia establecida en el artículo 336, numeral 9, decretó en Gaceta número 40.861 del 7 de marzo del 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia que se desaplica la función de la Asamblea Nacional en cuanto a otorgar responsabilidades políticas a los funcionarios en base al principio del control difuso de la constitucionalidad. Entonces estamos nuevamente ante un desacato de esta directiva de la Asamblea Nacional a un mandato del Poder Judicial. Sin embargo, nosotros nos vemos en la obligación, porque tenemos el deber de informar a nuestro pueblo de cuáles han sido las medidas de nuestro gobierno bolivariano ante la situación de los fenómenos climáticos que han mermado considerablemente las fuentes de agua potable. Yo creo que en vez de venir aquí a pedir una sanción para el Ministerio de Ecosocialismo y Agua y para el gobierno revolucionario, nosotros deberíamos más bien reconocer primeramente al pueblo venezolano, al pueblo consciente, que a pesar de todo este fenómeno que lleva ya 4 años, primero 3 de sequía y sobre el 4.º año se monta el fenómeno del Niño, tenemos un pueblo que logró y está logrando superar en paz este fenómeno climático. En segundo lugar, además de ese pueblo que está organizado en mesas técnicas de agua, un reconocimiento a las mesas técnicas de agua, tenemos un gobierno que gracias al decreto de excepción y de emergencia logró tomar medidas excepcionales para poder superar esta situación que es excepcional, porque no puede ser normal una situación de 3 años de sequía continua y un 4.º año de un fenómeno del Niño que se caracteriza por las bajas precipitaciones. Y eso no solo ocurrió en Venezuela, compatriotas de la Asamblea Nacional y del pueblo venezolano, eso ocurrió en todo el continente, específicamente en Sudamérica. Colombia también lo padeció y otros países del sur de América como Paraguay lo padecieron, pero un efecto contrario de inundaciones. Entonces, ante ese fenómeno, gracias a que tenemos un gobierno que está gobernando en base a los intereses de su pueblo, que obedece a su pueblo, gracias a que tenemos un pueblo organizado, consciente, nosotros estamos ya superando esta tormenta, estamos superando todo este fenómeno y en paz. Yo creo, bueno, también debemos reconocer a los trabajadores de las hidrológicas y de Corpoelec, de los Ministerios de Ecosocialismo y de Energía, que las 24 horas del día y los 365 días del año han trabajado incansablemente de manera comprometida con su pueblo para superar todas estas dificultades. De esas dificultades lo que quedamos es más fortalecidos, con mayor organización y con mayor compromiso con nuestro pueblo. Yo creo que es necesario que la Asamblea Nacional, si está interesada realmente en traer los problemas para aportar a las soluciones de los mismos, porque ¿para qué traemos los problemas aquí? Traemos los problemas para irnos a buscar la fisura, para la sed insaciable de revanchismo. Tráiganme al ministro, quiero la sangre del ministro tal. O traemos los problemas para buscar la voluntad política de resolverlo. Nosotros, desde el Bloque de la Patria, los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, comprometidos con nuestro pueblo, traemos aquí los problemas para buscarle las soluciones. Ustedes tienen 3 gobernaciones de la oposición donde podrían ir primeramente a buscar cómo apoyar en la solución de los problemas. Pero yo no lo veo a ninguno de ustedes, por ejemplo, en Miranda,
donde el de gobernador de Miranda tiene competencias y tiene recursos para invertir en los acueductos rurales. Y yo le pregunto a los diputados y diputadas de la Comisión de Ambiente si fueron a Miranda a exigirle y a sancionar políticamente a un gobernador que abandonó solo en el caso de Miranda 500 acueductos rurales que son su responsabilidad, donde hay unos pozos profundos que han sido abandonados. ¿Y quién se ha montado encima esa responsabilidad? El gobierno del presidente Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Nicolás Maduro. Porque ante el abandono de ese gobernador con un servicio vital como el agua potable, nuestro presidente nos ha instruido que donde haya un gobernador que no haga su tarea, nosotros no podemos abandonar nuestro pueblo. El colmo es que ese gobernador en una comunidad de mi Barlovento amado, en la comunidad de Cupertino y de La Maroma, se presentó con unos rollos de manguera como para darle limón al pueblo y le dijo, bueno, aquí tienen por lo menos para la manguera. ¿Y ustedes saben qué? Era una manguera que no servía ni para riego. Entonces, así actúan esos gobernadores. Por eso yo creo conveniente que en vez de poner intencionalmente y hacer foco solo en la gestión del gobierno nacional, deben hacerla también en todos los gobiernos estadales, incluyendo principalmente los de la oposición, donde ustedes deben tener una incidencia directa para aportar a la solución de los problemas. El gobierno revolucionario de nuestro presidente Nicolás Maduro garantiza el servicio del agua potable como un derecho humano. Gracias a que es un servicio público, no tenemos una privatización que aleje al pueblo del acceso a este derecho. Eso es porque estamos en un gobierno revolucionario, porque los intereses de la Cuarta República eran lo de privatizar ese servicio y alejarlo del acceso a quienes tenían menos recursos. Así que yo creo que, contrario a buscarle aquí la caída al gobierno, debemos más bien reconocer primeramente al pueblo que ha logrado superar en paz, a pesar que hay algunos gobernadores que han ido a provocar al pueblo para que tiren trancas por agua. Pero el pueblo no se ha dejado confundir, ni se dejará confundir. Entonces, un reconocimiento a ese pueblo heroico, ese pueblo consciente, ese pueblo sabio y ese pueblo de paz, que estamos superando el fenómeno del niño. Y un reconocimiento al presidente constitucional de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, que junto a todo su equipo del gabinete ejecutivo estamos logrando, con una gestión exitosa, eficiente, superar este fenómeno. Mi reconocimiento y de parte de los diputados y las diputadas del Bloque de la Patria. ¡Que viva el pueblo heroico de Venezuela! Gracias, diputada Nora Delgado. Tiene la palabra el señor diputado Stalin González. También puede hacer uso de la tribuna de oradores. No, tranquilo. Ah, bueno, hable de abajo entonces. Gracias, presidente. Señor secretario, si antes de comenzar la intervención y con la venia del presidente, si puede dar lectura al artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Proceda, ciudadano secretario. Gracias. Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y la aprobación parlamentaria prevista en esta Constitución y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su reglamento. En ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas
y solicitar al Poder Ciudadano que intenten las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad. Todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. Solamente era para aclarar que ningún tribunal, ningún juez puede desaplicar la Constitución, y la Constitución dice cómo es que se puede cambiar. O sea, esta Asamblea Nacional tiene las facultades de dar responsabilidad política, de investigar a cada uno de los funcionarios, y cada funcionario tiene la obligación de asistir a la Asamblea Nacional. El ministro del Ambiente o Ecosocialismo y Agua, como se llama ahora, lo convocamos 3 veces. En ninguna parte dice que tenemos que convocarlo 3 veces para que venga a la comparecencia, y nosotros lo hicimos. ¿Para qué? Para discutir con él el informe. Este informe que además tenemos discutiendo, que al principio diputados del Polo Patriótico, del gobierno, participaron en su discusión y que más nunca fueron. Y nos dimos cuenta en el camino por qué más nunca fueron. Porque cómo defendían, cómo se defiende a un ministro, cómo se defiende a un gobierno que no garantiza el agua en el país. Y esa es la verdad, no le echen la culpa al niño. Porque no puede ser que hace 2 semanas terminó el racionamiento eléctrico porque subió el nivel del agua y el agua entonces no cae para que se distribuya a las casas. Entonces, ¿cómo es? Entonces, el niño sirve para una cosa y para otras no. Y yo le invito a la diputada que vayamos, mire, vayamos con el diputado Abreu, fuimos para el Junquito, 9 meses tenía una urbanización sin que le llegara el agua. Vamos con Lozano, que fuimos a Carabobo, los diputados de Carabobo, cómo es el tema de la calidad del agua en Carabobo y cómo está contaminada, tanto que hoy se está abriendo una licitación en Carabobo para cambiar el sistema del agua potable o de la potabilizadora de Valencia. O que vayamos al Zulia, tanto que quiere hablar de la privatización, vayamos al Zulia, lo que ocurre hoy, y en parte donde no llega, que el negocio es los camiones cisterna, que son de las alcaldías, que son del ministerio, que en el caso de Caracas, en el Junquito, son del Distrito Capital, y le cobran a la gente 20.000 bolívares por llevar el camión cisterna. Eso es privatizar el servicio, eso es lo que está ocurriendo hoy. Y si usted ve el plan del Ministerio de Ambiente para que Ecosocialismo y Agua para llevar agua a las casas, el gran plan es que compraron más camiones cisterna, porque alguien tiene un negocio con los camiones cisterna, y es parte de lo que pasa en el Zulia. Hay un negocio de la empresa que lleva el agua en el Zulia con los camiones cisterna, y así vamos en cada uno de los estados. Es eso lo que está ocurriendo. No es un problema de que los embalses están bajos, no, es un problema de que no hay política, de que no se hizo inversión, de que tenemos 17 años con los mismos embalses, que no ha habido más sistema de distribución, que el agua no está llegando. Aquí en la comisión, le puedo invitar a la diputada, vaya a la comisión. La gente que va a quejarse, en Guiria, Estado Sucre, municipio Valdés, más de 5 años que no llegaba agua por tubería a la urbanización Banco Obrero de ese municipio. Eso es culpa del niño, es culpa de que no se hacen los trabajos, que no están montados en garantizar que el derecho al agua, que es un derecho fundamental, que es un derecho humano, debe ser 24 horas al día y que debe ser de calidad. Y la realidad, presidente y colegas diputados, es que los diputados del gobierno de las dos comisiones no fueron para la discusión porque no tenían cómo defender al ministro. Y es verdad, hoy cuántos diputados faltaron a propósito hoy para no votar a favor o en contra del informe porque el partido se lo prohíbe. Esa es la verdad. Vaya y pregúntele a cada uno de los diputados, sobre todo los diputados de Ambiente, que estuvieron parte en la discusión, que no vinieron porque no tienen cómo defender al ministro. Y el ministro no tenía por qué venir porque no tenía cómo explicar que el agua no está llegando. Esa es la realidad, señor presidente. Creo que además este es un tema que tanto ha sido un problema que la primera vez que lo discutimos se anotaron casi 22 diputados. La segunda vez que lo discutimos hubo 16 diputados. Hoy, ese día no aprobamos el informe porque se solicitó desde la bancada del gobierno que que discutiéramos con el ministro el informe. Convocamos al ministro 3 veces y no vino. Entonces, yo creo que este tema está suficiente debatido. Están las evidencias total de que hay responsabilidad política del gobierno, y en este caso del funcionario ministro del Ambiente, en el que no hay agua en cada uno de los sectores del país, y por eso le solicitamos a la Junta Directiva que se hagan las 2 votaciones del informe, que se vote el informe, y dentro del informe está la recomendación de declarar la responsabilidad política y se ejerza según el 222 con las instituciones que conforman el Poder Ciudadano, empezar ejercer las acciones políticas y administrativas para que el funcionario pueda declarar su responsabilidad. Todo es todo, presidente. Excelente, diputado Stanley González. Muchas gracias por su intervención. Bueno, no hay más oradores inscritos en este debate. Ciudadano secretario, sírvase a informar las propuestas en mesa. La propuesta en mesa es la aprobación del informe final sobre la problemática del agua
Y dentro del informe está la responsabilidad política del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, el ingeniero Ernesto Paiva. Es todo, señor Gracias, presidente. ciudadano secretario. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el informe que acaba de ser leído por Secretaría y la parte resolutiva o conclusiva del mismo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Antes de pasar al siguiente punto, porque hay más o menos